Hola, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar sobre la Convención de Viena, sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. La Convención de Viena. La Convención de Viena entró en vigor a principios de 1980 y es un acuerdo con carácter internacional en relación con el mercado de compraventa de mercadería. Se trata de un pacto enmarcado dentro del derecho internacional que regula los contratos del tráfico mercantil en el conjunto del planeta. Es un acuerdo suscrito por más de 80 países del mundo. Este pacto consiste en la exigencia que tiene el vendedor de transmitirle al comprador la propiedad de las mercancías libres de carga. De esta manera se evita entrar en conflicto con otras tradiciones legales, las cuales podrían haber obstaculizado una normativa internacional como la de la Convención de Viena. La Convención de Viena minimiza las posibles interpretaciones en relaciones comerciales de compraventa y tiene el propósito de promover la uniformidad de las relaciones comerciales y favorecer la compraventa en su dimensión transnacional. Hace hincapié a los principios generales que debe regir las relaciones comerciales, así como su dimensión internacional. La Convención de Viena es un tratado internacional que proporciona un texto de derecho uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías. ¿Qué es la compraventa? La compraventa es todo un contrato bilateral en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar una cosa y el comprador a pagar por ella a un precio cierto. Para que la compraventa sea internacional, va a estar con que dicho contrato presente un elemento extranjero, pues en nuestro sistema de derecho internacional privado no existen normas que indiquen cuando una compraventa presenta carácter internacional. ¿Qué es necesario para celebrar un contrato de compraventa internacional? Se necesita el consentimiento de las dos partes, es decir, las voluntades del exportador y del importador. La capacidad y legitimación de las partes para contratar. Las partes del contrato tendrán que estar capacitados para obligarse a estar debidamente legítimas. Deben de ser objeto lícito. Puede ser objeto de contratación de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, presentes o futuros. Se determinarán los bienes o derechos objetos de la negociación como contraprestación del precio estipulado. También se debe de tratar el precio cierto en dinero, las solemnidades del contrato exigidas por la ley del importador, y estos requisitos formales pueden ser verbales o escritos. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Principalmente es el pago del precio. La obligación de pago incluye adoptar todas aquellas medidas y cumplir los requisitos exigidos para poder efectuar el pago, como pueden ser los permisos para la salida de divisas del país. En caso de resultar imposible efectuar el pago, ellos no eximirá de responsabilidad del comprador. Respecto al lugar de pago, si nada se hubiese pactado, será el establecimiento del vendedor, pero también podrá ser el lugar de entrega, cuando el pago haya de hacerse contra entrega de las mercancías o de documentos. Así lo estipula el artículo 57. Respecto al momento de pago, si nada se hubiese pactado, cerrar la aplicación del artículo 58, que distingue entre tres momentos en los que podría efectuarse el pago. Si no estuviera obligado a pagar el precio en otro momento determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las mercancías a los correspondientes documentos representativos conforme al contrato. El contrato implica el transporte. El vendedor podrá expedirlas estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos representativos no se podrán en poder del comprador más que contra el pago del precio. El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con ello. El pago podrá realizarse por cualquier medio admitido
y en la moneda pactada por las partes, y en defecto de pacto será la propia del país en el que se encuentra el establecimiento del vendedor. Recibir las mercancías. La obligación del comprador de proceder a la recepción consiste en realizar todos los actos que razonablemente esperar de él para que el vendedor pueda efectuar la entrega es hacerse cargo de las mercaderías. Las acciones ejercitables por el vendedor en caso de incumplimiento por parte del comprador es exigir el cumplimiento de las obligaciones que le incumben a menos que el vendedor haya ejercitado un derecho o acción incompatible en esa exigencia. Exigir la indemnización de los daños y perjuicios. Declarar resuelto el contrato artículo 64. Dicha resolución deberá ser notificada al comprador. Las obligaciones del vendedor. Principalmente entregar mercancías y transmitir la propiedad. Respecto al momento y al lugar de entrega, se atenderá en primer lugar a lo pactado entre las partes. En su defecto, será de aplicación a lo dispuesto en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías respecto al lugar de entrega. Si el vendedor no estuviera obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá cuando el contrato de compraventa implica el transporte de las mercaderías en ponerlas en poder del primer portador para que las traslade al comprador. Cuando en los casos no comprendidos en el apartado precedente el contrato verse sobre mercancías ciertas o sobre mercaderías no identificadas, que hayan de extraerse de una masa determinada o que deban ser manufacturadas o producidas, y cuando en el momento de la celebración del contrato las partes sepan que las mercaderías se encuentran o deben ser manufacturadas o producidas en un lugar determinado, en ponerlas a disposición del comprador en ese mismo lugar. En los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato. Respecto al momento de entrega será la aplicación del artículo 33 de la Convención de Viena. El vendedor deberá entregar las mercaderías cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o que pueda determinarse una fecha. Cuando con arreglo al contrato se había fijado o puede determinarse un plazo en cualquier momento dentro de ese plazo, a menos que las circunstancias resulta que corresponde al comprador elegir la fecha. En cualquier otro caso, dentro de un plazo razonable a partir de la celebración del contrato, el caso de la entrega anticipada de las mercaderías, el vendedor podrá, hasta la fecha fijada para la entregar la cantidad que falta de las mercaderías o entregar en otra sustitución de las entregadas que no sean conformes. Obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente convención. Artículo 37. El vendedor está obligado a entregar los documentos relacionados con las mercancías en los términos fijados en el contrato. En caso de entrega anticipada, el vendedor podrá, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los documentos si el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. Artículo 34. Acciones ejercitables por el comprador en caso de incumplimiento por parte del vendedor. Resolución del contrato. Para que se proceda a resolver el contrato, se va a exigir que se tira un incumplimiento esencial. Por la otra parte, tendrá carácter de aquel incumplimiento que causa la otra parte un perjuicio tal que la apruebe sustancialmente
de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Es el artículo 25. Para exigir la resolución se requerirá que le sean notificada al vendedor dentro de un plazo razonable. Así lo estipula el artículo 26. La finalidad de las resoluciones es restaurar la posición en la que se encontraba el comprador antes del incumplimiento. La indemnización por daños y perjuicios. Se trata una vez más de colocar al comprador en una posición que hubiese atentado de haberse cumplido el contrato, incluyendo el daño emergente y lucro cesante. La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido. Una de las partes es comprender el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia deja de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento esa indemnización. No podrá exceder de la pérdida que la parte haya incurrido en el incumplimiento, hubiera previsto o debería haber previsto, en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. Para exigir esta indemnización se requerirá que exista una relación causal entre el incumplimiento y la pérdida, que se pruebe el daño causado y su valoración económica, una sustitución, una reparación, una ampliación del plazo del cumplimiento o una rebaja del precio. Las compraventas excluidas. En el artículo 2 de la Convención establece una serie de compraventas excluidas, mismas que pueden dividirse en tres categorías: por el destino de las mercaderías, por la naturaleza del contrato y por el tipo de mercaderías. Son exhaustivas y por tanto no deben de ser aplicadas de manera analógica a otros casos. Por destino de mercaderías. La procedencia de la Convención está condicionada a mercaderías adquiridas exclusivamente para fines comerciales. Quedan excluidas de la regulación de la Convención aquellas compraventas dirigidas al consumidor final, es decir, cuando las mercaderías son adquiridas para el uso personal, familiar o doméstico, salvo que se desconociera que se destinaría para ese uso. Por la naturaleza del contrato. No se aplicará la Convención cuando la adquisición de las mercaderías se realice a través de subastas, como consecuencia de la ejecución de un embargo judicial o se trate de cualquier otra adjudicación remate judicial. Por el tipo de mercaderías. Están excluidas las compraventas de valores, mobiliarios, títulos de crédito, dinero, buques y otras embarcaciones, aeronaves y aerodeslizadores, y electricidad, debido a que éstas generalmente se encuentran reguladas por normas especiales en los diversos países. Contratos de suministro. Para los efectos de la Convención se considera compraventas los contratos de suministro de mercaderías para ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que encargue dicho servicio asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción. Se trata del contrato de obra con suministro de materiales por el comprador. Los aspectos jurídicos regulados y aspectos jurídicos excluidos. La Convención de Viena no regula todas las cuestiones inherentes al derecho de los contratos, y en el caso particular de la compraventa internacional de mercaderías, por lo cual esta es la crítica más importante que se le ha hecho a la Convención. El alcance limitado de su regulación se aprecia en el hecho de que solo norma la formación del contrato y los derechos y obligaciones de las partes. Es evidente la ausencia de otros aspectos importantes del derecho contractual y especialmente el referente de la validez del contrato y sus estipulaciones,
concretas lo relativo a los efectos de contrato, principalmente lo concierne a la transmisión de la propiedad de los bienes vendidos y especialmente la responsabilidad del vendedor por las muertes o lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías, cuestiones expresamente excluidas por el texto de la CISC.